Estamos hablando y nos quedamos hoy y retomamos de ahí. Vamos a cerrar esto y ya vamos a meternos también en este segundo tema, que es el ADN de la iglesia de los últimos tiempos. Y mucho de lo que estamos hablando creemos que es este ADN que Dios quiere restaurar en la iglesia en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces dijimos que si el ministerio pastoral se restaura en nosotros, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. ¿Sí? Podemos decirlo todos juntos: el carácter de Cristo. Si el ministerio de la palabra se restaura en nosotros la sabiduría de Cristo. Si el ministerio profético se restaura en nosotros la pasión. Cuando tus oídos se abren, cuando tus ojos se abren, se desata la pasión. Y ahora vamos a seguir con el ministerio de evangelismo. Y vemos que cuando este ministerio se restaura, lo que se desata es la compasión. Pasión por Dios, compasión por las personas, ¿sí? Y Cristo estaba cargado de compasión y necesitamos en este tiempo crecer en compasión. Entonces, cuando Dios levanta esta gente con este fuego por las almas, lo que está haciendo Dios es tratando de entrenar a toda la iglesia en compasión, ¿sí? Y yo veo la compasión como un músculo que se desarrolla. Por eso a veces cuando salimos a hacer evangelismo, si no estás acostumbrado, es como que te sentís incómodo, ¿sí? ¿A cuántos les pasó que hicieron salida evangelística con la iglesia y al principio te querías esconder, querías que otro hable, estabas medio incómodo? A ver, sé sincero, sinceridad total, ¿sí? Y al que no, padre, ahora por mentiroso caerle con... Bueno, ¿y por qué? Porque es un músculo, no es algo... Es como lo mismo, si vas a jugar al fútbol una vez al año te duele todo, pero cuando vos empezás, al principio cuesta, pero cuando empezás a predicar el evangelio, a compartir, ese músculo se empieza a entrenar, ¿sí? Con mi esposa, por ejemplo, decidimos hacer algo que quizás para muchos es poco, para otros no sé, es mucho, pero dijimos, vamos a hacer un compromiso primero de todas las semanas predicarle al menos a una persona de Cristo, ¿sí? Vamos a entrenar este músculo. Entonces, a veces estamos entrando en el lugar donde vivimos, que hay unos cuidadores en la puerta y le predicamos a uno. De hecho, anoche llegamos muy cansados y estábamos entrando y tenemos esto: Señor, tenemos que practicar la compasión. Venimos de practicar la pasión por vos, ahora tenemos que practicar la compasión. Entonces llegamos hoy a casa y a otro cuidador de la puerta anoche, no serán como las 12 y algo de la noche, y empezamos a hablarle de Cristo. Le empezamos a decir, le dijimos, venimos de una reunión tremenda. Y él nos miraba, no es cristiano, ¿no? ¿Reunión de qué? Y ahí empezamos. Dios está cerca de tu vida. Teníamos unos libros en el auto, le regalamos el libro, ¿sí? Hoy estaba saliendo a la mañana y como él cuida toda la noche, me dice, ya empecé, ¿eh? O sea que, pero entendimos esto, es un músculo que o se desarrolla o se atrofia, ¿sí? Y tenemos que empezar a desarrollarlo. Así que, amigos, mientras me tomo un mate que me van a dar, ¿cómo crecemos en compasión? Recién yo di una idea, ¿no? Pero, a ver, digo, no, mentira, amigo. Ya me condicionaste con el apodo, pero es tremendo. Se me venía esta imagen, ¿no? La imagen, una vez hicimos esta dinámica y fue muy interesante. Y era, bueno, todos conocen las lapiceras Bic, o todos los argentinos conocen las lapiceras Bic, que vienen de distintos colores. Hicimos una vez una dinámica y cambiamos los colores de la lapicera. Y sacábamos el cartucho azul y se lo poníamos una negra y al revés. Y la lapicera que por fuera era negra escribía azul, y la lapicera que por fuera era azul escribía negra. Y llegamos a la conclusión que lo que determina de qué manera escribís y lo que sale de vos es lo que está adentro. Y no nuestra imagen, no lo de afuera, ¿no? Entonces, crecer en evangelismo es crecer en el interior, es que Cristo sea formado en nosotros. El amor y la compasión de Cristo formada en nosotros hace que todo el tiempo te estés relacionando a través de la compasión. Nosotros tomamos también una decisión como familia, y es que todo nuestro complejo, son 7 departamentos, pueda conocer a Jesús. Y estamos invitando a los vecinos a
a casa a poder compartir y nos centramos y decimos, mi amor, mirá, van a venir a comer, pero no le vamos a hablar de Jesús de entrada, vamos a compartir, vamos a comer y cuando tengan la panza llena y estén felices y piensen que esto era totalmente inofensivo, ahí le hablamos de Jesús, ¿no? Como hacíamos nosotros antes, pero con un poco más de delicadeza. Antes nosotros invitábamos a las personas a la iglesia a ver una película, ¿sí o no? Y decíamos, una película, una noche de cine, está buenísima. Y pensaban que venían a ver a Steven Spielberg y venían a ver una de esas películas hermosas que nosotros veíamos antes, ¿no? Que decían que en el mejor momento de la película te decía, si quieres salvar tu vida y conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces corre a su cruz y entrégate. Y no se convertía tanta gente, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y que Dios está levantando nuevos cineastas para poder transmitir el corazón de Jesús, decidimos eso. ¿Y qué es lo que sucede? Lo sucede cuando invitamos a estas personas es que no podemos no hablar de Jesús, no podemos no hablar porque nuestra vida es Jesús. Y aquel que entendió que su vida es Jesús y está lleno de Él, lo único que necesita es impartirlo. Y eso desde nuestro evangelismo, nuestra compasión relacional con las personas que están cerca. Pero también en las calles, en nuestras salidas a evangelizar y demás, muchas veces pensamos que el evangelismo es para aquellas personas que tienen la habilidad de generar una relación o una conversación desde un contacto frío. Pero el evangelismo es para todos aquellos que anhelan que Cristo sea formado no solamente en ellos, sino en el resto de las personas. Y quiero contar una historia rapidita y ya lo dejo, de un discípulo amado, porque a mí me sorprenden, recién hablaban de los adolescentes, a mí me sorprende la vida de los chicos y yo me acuerdo de este chico Mateo, es su nombre, siempre hablo de él, ¿no? Pero fue muy gracioso y esto no se lo dije nunca, pero la primera vez que lo acompañé a evangelizar, o una de las primeras veces que él salía a evangelizar, siempre cuento la historia de que era un chico de pocas palabras o de nulas palabras y no me hablaba y a mí me daba cosa, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que salíamos a evangelizar juntos, fuimos a encarar a la primera persona y no sabía cómo hablarle a esa persona y le decía, no, estoy acá porque Jesús te ama y yo lo miraba y sufría con él y decía, Señor, llévatelo o llévame a mí, no sé, pero o llévalo a este impío, pero sacanos de esta situación y yo digo, bueno, ya está, después de esta frustración, este chico no predica nunca más en la vida y terminamos de predicarle a esa persona que obviamente no se convirtió, ni siquiera entendió que éramos de la iglesia. Y se levantó y se fue, allá hay otro. Yo digo, ¿qué es lo que hay en el corazón de este chico que le cuesta conectarse con las personas, pero lo sigue intentando? Porque yo ante la primera frustración me hubiese vuelto a casa a disfrutar de mi soledad, pero él fue a encarar a otra persona y de vuelta, ¿no? Pero cada vez con... Y lo que entendí es que lo que había en su corazón quizás no eran habilidades en ese momento, pero sí había amor por esta generación. Y ese amor te mueve, ese amor te consume. Y hoy es el evangelista del grupo de adolescentes y tiene una gracia para hablarle a las personas, tiene una gracia para compartir el mensaje. Acaba de ir a África, ¿o no? Acaba de ir a África, a Sudáfrica, con todo el equipo de MUA y a mí me impacta eso, ¿no? Que no estamos atados a un talento, sino que estamos atados al amor de Cristo formado en nosotros. Y ese fue realmente uno de los testimonios más impactantes que pude recibir en esta área. Y es bueno eso de ver cómo esto se desarrolla, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con que, bueno, y lo intenté, me frustré porque no me escuchó o porque no sabía qué decir o me rechazaron. Pero es como un músculo de vuelta, que la compasión se desarrolla y vos vas a crecer tanto en compasión como querés ser como Cristo. No te estoy diciendo, a veces queremos evangelizar para sacarnos la culpa, ¿no? Y decir, y llegamos a la iglesia y solo creemos que evangelismo es mostrar la fichita donde pusimos el nombre y dijimos, bueno, hoy tenemos 30 decisiones y toda la gente grita y nos sacamos la culpa, pero eso no es compasión. La compasión no se acaba cuando llenaste la fichita. La compasión es decir, yo no voy a parar hasta que esa persona se bautice y sea un discípulo de Jesucristo.
La compasión te conecta. La compasión no es ir a cumplir y sacarte la culpa y que te vean. La compasión es mirar a la gente a los ojos. Por eso compasión con los perdidos, pero también es compasión con tus hermanos. Es dejar de mirar un poco los celulares y mirar más a la gente a los ojos. Es no ir caminando por la calle. Jesús dice que recorría las aldeas y sentía compasión. Pero nunca vas a poder sentir compasión si no mirás. Yo te quiero animar a esto. Hoy si te vas en tren o si vas a un restaurante o donde estés, aprende a mirar. Saca un poco tus ojos del sistema que te quiere robar la compasión, te quiere hacer una persona desconectada. Y cuando vos sientas la compasión, vas a ver que te vas a mover, ¿sí? Porque solidaridad es eso, es como medio, bueno, hago un acto, pero no cambio la eternidad de la persona. Dios no quiere que haga solidaridad, Dios quiere que haga justicia. La solidaridad solo pone algo en la mano o en la panza de la gente, pero si van igual al infierno. La justicia divina cargada de un corazón compasivo, no solamente pones algo en la mano y en la panza de la persona, sino que se cambia la eternidad de esa persona. Entonces necesitamos, me encantó esta historia, Rafa, porque nos muestra que podemos empezar como Mateo, pero realmente, ¿está Mateo acá? Estaba, yo lo vi. ¿Está Mateo o no? Está ya grosso, de los grosos de los grosos. Lo aplaudimos a Mateito. ¿Cómo te honra el Señor, Mateo? Y miren lo que está haciendo, ¿no? Está sirviendo, está limpiando. ¿Ven? Hace unas semanas estaba sanando enfermos en África y ahora está limpiando el inodoro en el baño. Mateo, sos tremendo, hermano. Y bendecimos este ejemplo, amén. Un adolescente, ahora ya joven, ya estás grandecito, pero que Dios haga que desarrollemos compasión. No sé si alguien quiere decir algo más sobre esto. Agus, te veo ahí agazapado. Con respecto a evangelismo, yo siempre reconocí que fue un área débil, pero algo que aprendí en misión y también con otras personas que tienen este llamado, es reconocer el llamado en otros de esta compasión. Y algo que pasa anualmente en misiones es que tenemos un día de compasión, donde todo el instituto sale a las calles. Los chicos del internado lo hacen todas las semanas, pero lo hacemos con todos una vez al año. Y a mí siempre me toca con Fede salir, creo que anda por allá atrás, Fede Ruiz. Y la verdad que yo disfruto tanto, se lo he dicho a él, cuando salimos juntos porque nos complementamos. Y algo que disfruto ese día y que digo cada año quiero seguir haciéndolo más es también usar lo que Dios nos dio, la adoración, la música como un arma de evangelismo. Y han pasado cosas tremendas cuando hemos salido, no a hacer adoración pública tipo parlantes, sino y que hay un movimiento de adoración pública masivo de la iglesia. Simplemente agarramos algunas guitarras y empezamos a cantar lo que el Padre le quiere cantar a las personas en la calle. Y han pasado testimonios, hemos tenido testimonios gloriosos de cómo Dios ha rescatado literalmente una chica en Constitución. Se iba a ir a tirar a la vía del tren, justo estaba a punto de tomar el tren, había ido a sacar el boleto y nosotros estábamos junto con Fede y un grupo más de chicos cantando y ella pasa y nos escucha. Y después se quedó un ratito ahí y alguien se acercó y le preguntó qué le pasaba y nos contó que estaba a punto de irse a suicidar, pero en ese momento sintió la presencia de Dios de una persona que se había apartado. Y la verdad que yo quedé muy impactado de cómo cuando uno ama al prójimo también y utiliza lo que Dios puso en el caso de los músicos o en el caso de los que predican y tienen la habilidad de comunicar algo, lo usan para la compasión. Cómo Dios puede literalmente salvar personas que están a punto de suicidarse o cosas muy fuertes, ¿no? Pero creo que también es reconocer que hay personas que tienen un llamado a la compasión y honrarlas y aprender, y también uno tener ese corazón de decir,
Dios, lo que me diste a mí puede complementar al otro. Nombraba a Fede porque cada vez que salimos con él tiene un llamado, es aguerrido, sabe moverse con la gente de la calle. Hace años van a Constitución, creo que eran todos los jueves, y realmente cada vez que lo veo le digo, te bendigo porque lo que estás haciendo no lo estoy haciendo yo, pero nos estamos complementando. Y cada vez que lo hacemos juntos, una situación espiritual pasa y personas realmente son libradas de la muerte. Así que como mi experiencia es, reconozco que es un área débil, pero por otro lado quiero que otro me complemente, y cada oportunidad que tenga de tener compasión por los perdidos, por gente que está a punto de morir o gente que está sufriendo, poder hacerlo. Algo clave que dice Agus es entender que así como hay muchos peces, variedad de peces, y yo no sé mucho de pesca, pero lo que sé es que hay varios anzuelos o distintas cañas o formas según cada pez que uno quiere pescar. Lo mismo es cuando vamos a pescar almas. A veces somos tan estructurados que si ahora Dios está en este mover tan poderoso que bendecimos, honramos y nos alegramos y queremos que crezca de las sanidades sobrenaturales, pero a veces creemos que es el único anzuelo. Entonces pareciera que si vos no vas y orás por un enfermo, no hay otra forma, pero quizás Dios te dio otro anzuelo, ¿sí? Y hay gente que tiene necesidad física, pero hay gente que tiene necesidad emocional, y a veces, como esa chica, no necesita que quizás ores por una sanidad, pero sí necesita sentir el abrazo de Dios. Y hay otro que tiene una necesidad económica o material, y a través del darle una ofrenda se te abre una puerta y es el anzuelo que lo agarra, ¿podés ver? Y otro va a necesitar una liberación espiritual. Entonces, algo que tenemos que hacer es honrar las olas que Dios manda, pero no ser tan estructurados de creer que a veces es la única forma, porque hay tanta diversidad. Y algo también que a veces nos limita es eso, ¿no? Que decimos, bueno, quizás a mí, yo no me muevo tanto en esto, aunque todos deberían moverse, pero entiendan lo que digo, o sea, hay distintas formas de poder alcanzar a los perdidos. Y la compasión es la que te va a mover en eso, porque también a veces se hacen modas que a veces sanamos a la persona, pero no la llevamos a Cristo, ¿sí? Y a nosotros que somos en esta iglesia hay un mover tremendo de sanidad, glorioso, y que queremos que se esparza por el cuerpo de Cristo y que esto crezca, y lo enseñamos en las carreras de misión. Y quizás a veces el único, ¿cómo decirlo? La única parte que tenemos que tener cuidado con eso es creer que el mayor milagro es que Dios te sane, cuando el mayor milagro es que tu eternidad cambie. Y a eso hay que enfocarse, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hablar en un rato un poco más del amor a los perdidos, ¿sí? En el siguiente tema. Pero quiero pasar, así cerramos este primer tema de los 5 ministerios, al ministerio apostólico. Y me sirve esto que dice Agustín sobre Fede y el ejemplo de Fede y de chicos de MUBA que están ahora acá, o de Mateito, que también ahora terminó la carrera de evangelismo. El llamado a evangelizar es de todos, ¿sí? Pero hay asignaciones, ¿sí? La asignación, ¿sí? Como hablamos al principio, es cuando Dios levanta a una persona con una asignación específica para enseñarle a todos a responder al llamado. O sea, todos, ¿cuántos creen que todos tenemos que cumplir la gran comisión? ¿Sí? Todos tenemos que predicar. El evangelista que Dios levanta en la iglesia, o estos soldados que Dios levanta, son para inspirarnos, para ayudarnos. Y ahí es donde viene esta sinergia que yo les hablaba, que es el ministerio apostólico. ¿Qué es lo apostólico? Lo apostólico es la madurez de Cristo. Así como lo evangelístico es la compasión y lo profético la pasión, lo apostólico es la madurez. Decí conmigo, la madurez. Porque la persona madura entiende que se necesitan los otros 4 ministerios. La persona madura aprende a honrar todo y a conectar todo. El apóstol era el que plantaba iglesias porque era como el arquitecto, el apóstol es el encargado de que todos estos ministerios estén funcionando. El apóstol no es un hombre más poderoso, más honrado, con más revelación. El apóstol, el ministerio apostólico es aquel ministerio que logra coordinar en el cuerpo de Cristo todos los ministerios. Y esto trae unidad, porque el apóstol no es el que enfatiza un ministerio sobre el otro. Por eso todo movimiento apostólico que enfatiza lo apostólico no es apostólico.
Están así como a esta hora me estás diciendo esto. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Todo movimiento apostólico que enfatiza lo apostólico deja de ser apostólico, porque precisamente el apóstol es aquel que tiene la madurez de entender que todo es necesario en el cuerpo de Cristo. Necesitamos a los evangelistas para ganar las almas, y cuando las traemos necesitamos a los pastores para discipularlas, y cuando los discipulamos necesitamos a los maestros para que le enseñen la palabra, y cuando le enseñan la palabra necesitamos a los profetas para que Dios se manifieste, ¿ves? Y el apóstol es la persona madura que probablemente ya pasó por todos los ministerios y dice, esto tiene que funcionar en una coordinación. Si cada ministerio sería un rubro en una construcción, supongamos, no sé, que uno es albañil, lo profético es la electricidad, la palabra es, no sé, la plomería. Si cada uno sería un rubro de una construcción, lo apostólico es la arquitectura. Por eso el apóstol planta iglesias. O sea, un plomero solo no puede construir una casa, pero un arquitecto, sí puede construir la casa. ¿Pueden verlo? Ahora, ¿cómo opera lo apostólico en el cuerpo de Cristo cuando aprendemos a honrarnos unos a otros? Que personas que tengan una tendencia o un músculo más desarrollado en evangelismo estén en una conferencia profética, eso muestra madurez. Cuando hay falta de apostólico en la iglesia, hay división. ¿Saben por qué las iglesias se dividen? Por falta de madurez. Porque los evangelistas creen que es todo evangelismo, ¿sí o no? Cuando el evangelista no tiene madurez, dice, ¿qué hacemos acá en las cuatro paredes? Vamos a evangelizar. Estamos perdiendo el tiempo. Y cuando el profeta cree que todo es profético, dice, ¿qué hacen allá afuera? Vengan acá, tenemos que orar, tenemos que interceder. Y cada uno tira para su propio lugar, ¿ves? La madurez, que es el movimiento apostólico, hace que todos los ministerios crezcan juntos. Entonces celebramos gente que tiene otra asignación y que está acá porque dice, yo quiero ser como Cristo, y para ser como Cristo necesito crecer en lo profético. Pero ahora viene la conferencia de evangelismo, donde todos nosotros, uno que tiene más un rol profético o en la palabra, estamos todos en la primera fila por esta sinergia. Necesitamos crecer en compasión y crecemos en madurez, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que podemos crecer en la práctica, en lo apostólico? Este es el llamado de misión, restaurar la unidad, restaurar los diversos ministerios, poder coordinar todo esto. Entonces, ¿cómo lo ven que funciona en misión? ¿Cómo podemos dar algún consejo, un consejo práctico? ¿Cómo puedo crecer en esta madurez? Me gusta, hacen todos así y nadie agarra el micrófono. Dale. Creo que una forma de crecer en lo apostólico es honrando todos los ministerios, ¿no? Viendo la riqueza de cada uno de ellos y también como dejando de dar énfasis en alguno específico y poder saber que lo que dice la palabra, necesito que el Señor edifique, tomar de cada uno de estos ministerios para poder crecer. Y también otra de las cosas que yo veo para poder crecer en lo apostólico es saber que no sé todas las cosas y que necesito de mi prójimo y que no tengo que caer en la comparación de sentirme ni más ni menos que los demás, sino saber que Dios hizo un cuerpo de nosotros y poder aprender, tener un corazón enseñable y poder tomar de las virtudes y de la gracia que Dios depositó en las personas, ¿no? Creo que esa es una de las Excelente, formas. aprender a honrar, ¿sí? Exacto. Aprender a trabajar juntos. Algo más, ¿qué más tienen? Pensaba cuando hablaba Dai de la humildad. Necesitamos humildad, un corazón humilde para aprender de todos, no la parte que a mí más me gusta o más disfruto o mejor me sale, sino ser humildes y aprender primero reconocer cuál es mi debilidad en estas dinámicas. Segundo, aprender del otro, honrándolo y mostrando ese amor al prójimo, aprendiendo de él. Una de las cosas, ahí te dejo, una de las cosas que enseñamos en esta materia es una parte que se llama cómo discernir personas.
Y miren cómo la iglesia necesita, pero no digo cómo discernir el demonio de alguien, eso es otra materia de guerra espiritual. Digo, cómo ser maduro. Miren esta madurez. ¿Vieron cuando a veces está hablando, no sé, un predicador? Vamos por ejemplo Rafa, que tiene esta gracia, ¿no? Y que nos va llevando, como que nos va conectando y nos va guiando, porque él está operando desde un lugar más pastoral. Entonces, capaz que, aunque Rafa es tremendamente bíblico, porque también tiene toda una parte fuerte de maestro, pero a veces Rafa no necesita usar versículos, pero te lleva a un lugar, ¿no? Ahora, el que tiene una mentalidad de maestro dice, el hermano no usó versículos, aleluya. Y está como cerrado, ¿no? ¿Vieron esa gente que dice, ese predicador solo cuenta experiencias? ¿Sí? No es que solo cuenta experiencias, es que él está operando desde un músculo pastoral. Y vos no tenés cabeza abierta y lo querés llevar por tu filtro, que quizás vos sos más bíblico. Ahora, hay otro que es totalmente bíblico, está predicando, pero el que está escuchando tiene una cabeza más pastoral. Entonces yo no me conecto. Ahora, cuando vos aprendés a discernir personas, vos te conectás con todos porque sos maduro. Vieron que los evangelistas Dios los levantó para retarnos. El evangelista es el que te hace sentir incómodo, ¿sí o no? Por ejemplo, si ahora estaría un evangelista predicando acá, ¿saben lo que diría? Diría, estamos todos muy bien acá, ¿qué hacemos en estas 4 paredes? Salgan de este lugar, la gente se pierde. Y es verdad, pero vos estás así como, hey, me vino a arruinar la fiesta. No es que te vino a arruinar la fiesta, es que Dios lo levantó en el cuerpo de Cristo para conectarnos con esa realidad. Ahora, si vos no tenés mentalidad apostólica, vos te enojás, vos decís y te cerrás en tu corazón. Entonces, cuando vos estás escuchando a alguien y tenés mentalidad apostólica, lo primero que haces es discernir. A ver, ¿desde dónde opera esa persona? Y entonces me abro, ¿sí? Me abro. Si va a haber una persona que opera puramente desde la palabra, yo no me cierro. Digo, esta persona, su diseño es la palabra, entonces me voy a conectar con él. Y soy maduro, no divido, no digo, este sí, este no, con este me conecto, con este no. Si acá viene un profeta, ¿sí? Si acá viene un profeta, o sea, va a empezar a gritar como un loco, va a decir Adonai, Yeshua, Osana, todas palabras raras para vos. Pero quiero que entiendas esto, el profeta no le importa tanto que vos entiendas, lo que le importa es que la gloria de Dios caiga. Y el profeta va a estar 3 horas ahí cantando, ven, 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 ven Señor, ven. Y vas a estar ahí y decir que se le rayó el disco a este, pásale otra canción. ¿Vieron esa gente que dice, no, es que en esa iglesia cantan todo el tiempo lo mismo, agarran una frase y la revientan? No, es que es profeta, es que vos sos el inmaduro, que no entendés, no discernís. Porque el profeta, el énfasis del profeta es que el cielo venga. Y el profeta, hasta no ver la gloria de Dios, no va a dejar de cantar, ven, ven, ven. Vas a venir a las 3 horas, vas a seguir, ven, ven, ven. Pero créeme que va a venir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los profetas, no? Ahora, el evangelista, claro, el evangelista mira al profeta y si lo ve desde su lente dice, ¿qué hace este tipo? Ven, ven, ven. La gente nueva no va a entender nada. Entonces el evangelista está, que no cante Yeshua porque la gente no entiende, ¿ves? Que hablan del cordero, la gente va a creer que Jesús es un animal, o sea, el león, saquen esa imagen. Claro, cuando el evangelista no tiene visión apostólica, ay Dios mío, y ahí se pelean. Ustedes se ríen, ¿saben las divisiones que hay en el cuerpo de Cristo por esto? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo es la madurez apostólica? Nos hace amarnos, honrarnos. Entonces cuando lo vemos a Agustín, miren, nosotros predicamos juntos en las naciones y comúnmente me invitan a mí a predicar, pero yo nunca viajo solo. Yo entendí este principio, no es bueno que el hombre esté solo. También aprendí este principio que 1 puede con 1000, dice Deuteronomio, y 2 con 10.000. Dice, 1 puede 1000, 2 pueden 10 veces más. Entonces cuando alguien nos invita a predicar, lo primero que le decimos es, si quieren que vaya a predicar, yo no viajo solo, si no se puede pagar otro pasaje, lo pagamos nosotros y Dios nos dice que vayamos, pero no vamos solos a ningún lado. Nosotros somos un cuerpo, hay sinergia. Estamos representando esto que ustedes ven acá, ¿sí? Y eso es lo que Dios nos mostró. Ahora, ¿qué hago yo cuando voy a ministrar? A veces el ambiente está duro,
religiosidad, me toca ir a una iglesia donde, o sea, es tan frío todo. Entonces, antes de ponerme a predicar, le digo, Aus, es tu momento. Anda ahí, hace todo lo que quieras, grita, pataleá, avísame cuando la presencia baja. Y el tipo pasa ahí, empieza con su tecladito, la gente lo mira raro. Pero como yo honro su diseño, yo sé que Dios le ha dado una asignación que hace que la gloria de Dios caiga en todo ambiente. O sea, Él no es que está tocando el tecladito para que yo me sienta más cómodo. Él está tocando el teclado porque Dios dice, ah, cómo me gusta ese profeta, voy a descender ahí. Y ven que podemos mucho más. Y cuando la gloria de Dios cayó, yo paso a hacer mi rol. Y cuando termino de hacer mi rol, Él toma su rol, ¿ves? Pero ¿cuál ha sido el secreto apostólico? Nos necesitamos. Hasta a mí a veces cuando Agus está cantando, queremos escuchar el ¿qué? Ni la letra sé. El estruendo de su voz. Yo me olvido todas las letras, ¿ves? Queremos escuchar el estruendo del ¿qué? Y una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. Ya está, Dios ya escuchó. ¿Ves? Pero esa es mi parte pastoral. Por eso vieron, los pastores se desconectan, ¿sí o no? Los pastores, ¿cómo lo están disfrutando? Qué mal esto. A veces vamos a cambiar de tema. No, el pastor se desconecta. El pastor está ahí y le encantó las 2 primeras veces, pero ya a la tercera te baja las manos, a la cuarta te abre los ojos, a las 5 cruza los brazos, a la sexta se sienta y a la séptima te está esperando en la escalerita cuando bajas, ¿no? Sí. Pero tenemos que aprender a honrarnos. O sea, nunca vas a poder recibir honra de ellos si vos primero no aprendes a honrar. Lo apostólico es este entendimiento. Entonces, Señor, no me enojo lo entiendo, lo discierno y trato de operar desde ese lugar. Como lo discierno, me pongo en un corazón compasivo y le trato de enseñar y trato de mostrarle y trato de que pueda entender esto mostrándolo primero con mi vida, ¿ves? Pero para esto hay que tener una mentalidad apostólica. Entonces, la próxima vez, antes de criticar a alguien, primero trata de con una mentalidad apostólica entender que hay una diversidad en el cuerpo de Cristo y que si no tendríamos agustines, digo agustines como gente de intercesión. Yo honro a los intercesores, honro a los profetas, honro a los adoradores que están ahí picando piedra hasta que la gloria de Dios caiga. ¿Sí? Y aunque gente no te entienda, yo le doy gracias a Dios porque es lo que hace que entremos a este lugar. ¿Y cuántos están sintiendo la presencia de Dios ahora? Es por esa gente que viene antes que vos, que se pone a clamar. Ahora, honramos a los evangelistas, porque si no seríamos 3 gatos locos. O sea, nosotros vamos con Agustín a predicar a iglesias apostólico-proféticas. ¿Y por qué digo así? Porque en realidad, de vuelta, lo apostólico que solo enfatiza lo apostólico deja de ser apostólico. Vos ves una iglesia, escuchá, con una tremenda presencia de Dios sin gente. ¿Cómo puede ser? Mirá claro, el profeta está full, pero el evangelista no está. Entonces, y la gente herida, y pecados, porque no hay pastores, ¿sí? Que cuidan, que sanan. Entonces, ¿por qué te decimos todo esto? Y con esto, ¿alguien quiere decir algo? O cerramos este y pasamos al otro, ¿sí? Pero queda claro entonces, cuando yo crezco en lo apostólico, yo crezco en madurez. Y la madurez me lleva a la unidad. Y la unidad hace que el mundo crea. Ser uno, y termino con esto y pasamos al otro tema, pero el concepto de sinergia, que para mí es espiritual, dice que la suma de las partes no es igual al todo. O sea, que tengamos evangelistas, profetas, apóstoles, pastores y maestros en la iglesia, quizás no de posición, o por lo menos que esté eso activo, no significa que somos uno. ¿Cuándo somos uno? Cuando nos honramos. ¿Cuándo somos uno? Cuando yo digo, yo soy fuerte en esto, a mí me encanta la adoración, soy débil en el evangelismo, quiero ser como Cristo. Evangelista, ¿me ayudás? Agarrame de la mano y llévame. Oh, yo soy muy
bíblico. A mí me encanta el seminario, me encantan las conferencias bíblicas, pero ahora hay una conferencia profética. Yo estoy ahí porque necesito eso. Oh, yo soy más pastoral. A mí me gusta el discipulado, a mí me gusta la célula, a mí me gusta esto. Pero voy a ir a la conferencia apostólica porque yo necesito entender la unidad. Ahí es cuando Cristo empieza a ser formado en tu vida. Y se cumple Romanos 8:29. Vuelvo al principio. Dios te predestinó para que seas formado a la imagen de Jesucristo. Tu propósito es ser como Cristo y para eso necesitas los 5 ministerios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Sí? Amén. Ahora, estos últimos minutos que tenemos del foro, queremos hablarte de un tema que es una bomba, ¿sí? Así que, ¿les gustó este primer tema? Seguimos en esta charla un ratito más. Queremos hablarte de las pasiones del corazón de Dios. El ADN de la iglesia de los últimos tiempos tiene que ver con un tema que Dios nos ha dado a misión y sé que a muchos en el cuerpo de Cristo, pero nosotros lo llamamos las pasiones del corazón de Dios, que ha sido un estudio bíblico donde hemos estudiado cuáles son las cosas en la palabra que Dios dice explícitamente que Él ama. Escucha bien, o sea, hemos hecho un estudio por 2 años, hemos estudiado la palabra para ver qué cosas dice la Biblia que Dios ama. O sea, sabemos que Dios ama cosas, pero ¿cuáles dice la Biblia de forma explícita? Dios ama esto. Y encerramos eso en 7. A nosotros nos encanta encerrar las cosas en 7. Y le pusimos las 7 pasiones del corazón de Dios. 7 cosas que la Biblia dice explícitamente que Dios ama. Es como sentarte a tomar un café con Dios. ¿A cuántos les gustaría tomar un rico café ahora con Dios del otro lado? Y decirle, a ver, contame, ¿qué es lo que amás? ¿Sí? Porque algo que hemos perdón, mi cabeza está... Algo que hemos descubierto es que nuestro corazón fue creado para amar lo que Dios ama. Y un corazón no funciona correctamente cuando no ama lo que fue creado para amar. Santiago dice que el problema de las guerras, de las divisiones, de las crisis son las pasiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque un corazón que no está amando lo que fue creado para amar funciona mal. Hoy como nunca en la iglesia, las crisis de ansiedad, ataques de pánico, depresión, celos, angustias, nerviosismo y tantas cosas que están pasando hoy en mucha gente es porque el corazón no está funcionando como fue creado para funcionar. Amamos cosas y tenemos pasiones distintas a las que Dios tiene y Dios nos hizo conforme a su corazón, ¿sí? Entonces, ¿cuántos quieren tener un corazón sano? ¿Sí? Un corazón que ama lo que Dios ama es un corazón conforme al corazón de Dios. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque cuando vos estudiás su vida, él amaba estas 7 cosas. Nosotros tenemos en esta clase que también es de 1 año, vemos las 7 pasiones en David, las 7 pasiones en Jesús. Entonces, vamos a hablar bien rápido, tenemos 45 minutos para hablar y terminar este foro con los chicos sobre 7 cosas que la Biblia dice que Dios ama. Entonces, de vuelta, ¿cuál es la propuesta? Que Dios está acá. ¿Cuántos creen que Él está en este lugar realmente, en este día? Y Él a través de su palabra nos dice, yo amo estas cosas. ¿Estás dispuesto a desarrollar un corazón que ame lo que Dios ama? Porque tu corazón fue creado para amar lo que Dios ama. Entonces, vamos a detenernos fuerte de las 7 en 3 o 4 por el tiempo y vamos a nombrar las otras, ¿sí? Pero quisiera que anoten todas si quieren, ¿sí? Yo estoy terminando un libro sobre las pasiones del corazón de Dios, así que no me lo roben todavía. Anoten las 7, déjenme publicar el libro y después ustedes si quieren les mando el PDF, le ponen su nombre y también lo publican, pero denme la chance, ¿sí? Entonces, primer pasión, anótala. Primer pasión es la intimidad. Salmo 51:6 dice la palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Puedes ver lo explícito? Tú amas, cosas que la palabra dice explícitamente que Dios ama. O sea, no es que Dios
amas, si vos te sentás a tomar un café con Dios y decís, Dios, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué es lo que amas? ¿Por qué tenés celos? Saben que Dios es celoso, su corazón desborda de pasiones. ¿Qué es lo que más ama? Dios te va a decir, mira, a mí me gustan muchas cosas, pero yo amo cuando alguien me busca en intimidad. A mí me encanta la adoración corporativa. Jesús el placer superior, dice Dios, es un banquete para mí. Me encanta verlos ahí. Podemos, o sea, me encanta. Pero ¿querés saber lo que yo amo? Esto, mi corazón se deleita cuando me buscas a solas. Cuando me buscas en tu casa. ¿Amás la intimidad? Dios ama la intimidad. Vos amás la intimidad. Dice, aquí David descubre esto. David es un gran descubridor de las pasiones de Dios. Todas están en los salmos, ¿no? Muchas. O de alguna implícita o explícitamente están en los salmos. David dice, tú amas. Descubrí algo. Dios ama a los que lo buscan en intimidad y en lo secreto Él les da sabiduría. O sea, Dios ama tanto a los que lo buscan en intimidad que dicen, te voy a dar una catarata de sabiduría para tu vida como la que en ninguna universidad, ninguna persona, nadie te puede dar la intimidad que yo te voy a dar cuando vos correspondas a lo que yo amo. Entonces, primer pasión, la intimidad. Les digo que anoten las 7 por si no llegamos y ahí abro el juego y empezamos a hablar. Segunda pasión, la iglesia. ¿Sí? Ahora les pongo el versículo. Tercer pasión, los perdidos. De tal manera amó Dios al mundo. Él amó a su iglesia. Cosas que explícitamente dice la Biblia que Dios ama. Entonces, ¿están anotando? Tercero, los perdidos. Cuarto, las naciones. Hay 2000 citas bíblicas que hablan del deleite que Dios tiene por las naciones. ¿Les parece que Dios ama a las naciones? 2000, o sea, tremendo, ¿no? O sea, 2000 veces en la Biblia Dios habla de su deseo por las naciones. Tenemos todos los versículos, pero no se los voy a dar así compran el libro. No, mentira. Quinta pasión, Israel. Dios ama a las naciones. Pero si vos hoy te sentás a tomar un café con Dios, ¿sabés lo que te dice? Por amor a Sión, yo no callaré. Por amor a Jerusalén, no descansaré. Hasta que no vea esa ciudad restaurada. Porque la amo como un esposo ama una esposa. Yo amo Israel, yo amo Jerusalén. Según Romanos 11, tengo un plan para el pueblo de Israel. Y ese plan lo voy a ejecutar a través de la iglesia de las naciones. Pero como nosotros no amamos lo que Dios ama, no entendemos que somos parte bíblicamente del plan de Dios para alcanzar a los judíos. ¿Ves? Quinta pasión, Israel. Sexta pasión, el reino. Dios ama ver el reino hoy manifestado, el imperio de Dios en la tierra. Séptima pasión, el regreso de Cristo. El Padre ama la venida del Hijo. Y 2 Timoteo 4:8 dice que hay una recompensa para los que aman su venida. Una cosa es querer que Él venga, otra cosa es amar su venida. ¿Amén? ¿Están hasta acá? Entonces, intimidad hablamos mucho. Quiero que hablemos un poco del amor a la iglesia, que es a nosotros. A ver, nosotros no es que lo hemos alcanzado ya para nada, pero estamos prosiguiendo esta meta. ¿Cuál es la meta? En misión. Queremos ser una generación conforme al corazón de Dios. Queremos amar todo lo que Dios ama. Entonces estamos en estas 7 pasiones, somos intencionales. Todo el año tenemos jornadas, enseñanzas, oramos para que Dios restaure las pasiones de su corazón en la iglesia, para que nuestro corazón empiece a funcionar como fue creado para funcionar. ¿Cómo podemos restaurar la pasión por la iglesia? Yo sé, Dani. Claramente algo que siempre estamos enseñando a los alumnos, impartiendo, es esto de honrar, de amar nuestra iglesia local y la iglesia de Cristo, ¿no? Continuamente poder dar nuestra vida por la iglesia. Y creo que una de las formas es honrando, ¿no? Honrando a nuestras autoridades, honrando el lugar donde Dios nos puso, honrando la iglesia de Cristo, amando, ¿no? La iglesia, preparando a la iglesia. En lo personal es una de las cargas que hay en mi corazón, poder preparar a la iglesia para la venida de Cristo, poder preparar esa iglesia pura y santa que Cristo va a venir a buscar. Entonces,
creo que también es conectarnos con lo que Dios siente, ¿no? ¿Qué es lo que Dios siente por su iglesia? Y entender de que Dios está en medio de la iglesia. Aún cuando nosotros quizás la vemos, decimos, ok, Dios no está acá, todas las situaciones que pueden suceder, que pueden pasar, saber que Jesús está caminando en medio de la iglesia. Siempre que estudiamos Apocalipsis, habla, ¿no?, de que Jesús está en medio de los 7 candeleros que son las 7 iglesias. Y cuando uno empieza a leer las cartas, ¿no?, te das cuenta de que no son las iglesias perfectas. Claramente no hay iglesia perfecta. Y sin embargo Jesús está ahí, ¿no? Y eso a mí fue lo que me enseñó tanto. Jesús está, ¿no? A veces nosotros nos levantamos en crítica en relación a la iglesia, ¿no? Pero nuestra tarea es orar por la iglesia, no cambiar la crítica por la oración. Algo que Mariano decía esta semana es: el que critica mucho es porque ora poco, ¿no? Entonces, rever esto. Estamos orando, estamos intercediendo por nuestra iglesia y saber que Jesús está en medio, que Dios nos pueda dar esa visión de entender que Él está caminando, no importa la circunstancia o la situación. Amén, tremendo. Justo quería que alguien diga lo de Apocalipsis, así que buenísimo. Ahora, me quedé con eso. ¿Alguien se anima a explicar esto de por qué el que critica mucho ora poco? O sea, ¿a qué nos referimos? Dai, ¿querés vos que sos la intercesora acá del grupo? Honramos. Pasa que en la oración Dios da a conocer su corazón. Entonces, cuando nosotros oramos, Él empieza a derramar de lo que Él siente por la iglesia. Y es muy difícil que oremos y que maldigamos. Siempre que oramos terminamos bendiciendo, porque ese es el corazón de Dios frente a cada situación. Entonces, la oración es clave y conectado con lo que está en la palabra de Dios, porque cuando oramos tenemos que orar cuál es la voluntad de Dios para cada situación. Entonces, al conocer lo que está en el corazón de Dios y al orarlo, esto despierta esperanza, esto despierta gozo, esto despierta fe y despierta de ese amor que viene de su corazón. Solamente cuando Él revela su amor podemos amar de manera correcta. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Es la clave, que en la oración Dios despierta y da a conocer su amor en cada uno de nosotros. Ese principio cambia tu vida, ¿sí? No sé si lo están agarrando, ¿sí? Por favor, esto está cayendo oro ahora, así que por favor no se distraigan, ¿sí? O sea, si vos querés saber lo que Dios siente por algo, tenés que orar por eso, ¿sí? ¿Me siguen? Si vos querés saber lo que Dios siente por algo, tenés que orar por eso. Si vos querés saber lo que Dios siente por Argentina, tenés que orar por Argentina. Si vos querés saber lo que Dios siente por el presidente Macri, tenés que orar por el presidente Macri. Si vos querés saber lo que Dios siente por tu iglesia, tenés que orar por tu iglesia. La persona que ora por algo, lo que Diana está diciendo es que cuando oramos, Dios nos hace sentir lo que Él siente por eso. Cuando viene alguien, siempre cuento esto, viene alguien a mi oficina y me viene a criticar a su pastor, ¿no? O a su iglesia. Y se siente y dice: no, María, no te quiero hablar de mi iglesia, pues estoy acá en misión, pero mi iglesia. Y cuando va a empezar, y yo ya lo veo que la va a lanzar, digo: dame un segundito, vamos a hacer algo. Ahora me contás esto terrible que está pasando en tu iglesia y de tu pastor, pero tomamos un minuto para orar, ¿te parece? O sea, nadie te va a decir que no a orar, tiene que estar muy endemoniado para que te diga no, o sea, no. Vamos a orar un minuto, le digo. Y quisiera que ores vos. Y ya se pone como incómodo, o sea. Y quisiera que ores por tu pastor y por tu iglesia. Y ahora después hablamos todo lo que quieras. Entonces, esta persona que vino con este corazón a criticar su iglesia, con razón, quizás con razón, tiene todas las razones para hacerlo, pero empieza a orar. ¿Y cuántos saben que, de verdad, a no ser que estés muy endemoniado, nadie critica cuando ora? Imagínate: Señor, te pido por ese pastor blasfemo, no, o sea, o esa iglesia fariseica. No, uno, ¿qué dice? Empieza a orar y empieza medio enojado. Y yo lo he visto tantas veces en mi oficina. Empieza: Padre, quiero pedirte por mi iglesia. Oh Señor, me carga tanto, pero yo ahí me encontré con vos, yo bendigo mi iglesia y recuerdo el día que mi pastor me predicó, cuando nadie daba nada por mí, él me abrazó, y de repente al minuto él está bendiciendo a la iglesia, bendiciendo al pastor, y te pido perdón porque me llené de críticas, pero en realidad tenía un corazón mal agradecido. Y terminamos de orar. Amén, amén. Le digo: sí, dale, contame. No, ahora me doy cuenta que yo estaba mal enfocado.
y con que no me gusta todo, pero sé que Dios tiene un plan. Y ya está, no necesito hablar con vos. Cuando vos orás por algo, sentís lo que Dios siente por eso. De ahí la frase que decía Pris: el que critica mucho, ora poco. Y grabate esto para discipular. Cuando veas a alguien que siempre está hablando mal de todo, es una persona que no tiene vida de oración. Porque ¿cuántos saben que cuando uno ora siente compasión, misericordia, amor? O sea, nadie que siente lo que Dios siente va a ser un criticón. Así que si sos criticón, ponete a orar. En el nombre de Jesús. Sonríe que Jesús te ama. Perdón. Yo sentía que en mi espíritu, mientras estábamos hablando, Sí, yo también. que Vamos. obviamente estamos viviendo un tiempo que no es fácil. Y sé que hay iglesias como que, yo sé que Dios está como removiendo la tierra y Dios está poniendo gente clave en cada iglesia. Y el Espíritu Santo me hablaba de quizás personas que están heridas en sus iglesias o que no entienden lo que está sucediendo en la iglesia, pero que el Señor quería fortalecer sus corazones, que Dios los puso en ese lugar no para que mueran a los planes de Dios, sino para que vean nacer los planes de Dios en sus congregaciones. Venía esta frase, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado quizás personas que, a ver, voy a abrir mi corazón y espero que nadie se ofenda, pero como que nos vamos pensando que me voy de la iglesia, si no Dios no va a cumplir su llamado en este lugar, el pastor no lo ve, mis líderes no me acompañan, pero yo sé, y el Espíritu Santo me hablaba, de que está despertando una generación dispuesta a pagar precios por ver la gloria de Dios manifestándose en las iglesias. Va a haber mártires que no van a ser muertos por personas que no conocen a Jesús. Va a haber mártires que estén dispuestos a dar su vida por ver una iglesia preparada. Que quebranten su corazón por ver los planes de Dios en clamor. Hay personas que Dios está levantando, que estén dispuestos a ceder a que públicamente tengan un ministerio público y que den sus vidas porque otros disfruten los planes de Dios que hoy les gustaría vivir a ellos. Por eso yo sentía de orar y de bendecir y activar esto, esa fortaleza de parte de Dios. Te invito a que te puedas poner de pie ahí en tu lugar. Yo quisiera que puedan levantar sus manos los que se sentían débiles, aún los que lucharon con pensamientos de querer irse de sus iglesias. Todos en algún momento luchamos con ese pensamiento. Pero específicamente quiero orar con aquellos que estaban viviendo tiempos difíciles en sus congregaciones. Yo quiero orar en esta tarde para que el amor de Dios y lo que Él siente por la iglesia sea lo que fortalezca las mentes y los corazones de los que se sentían cansados, agobiados, aún los que se sentían hasta perseguidos dentro de sus iglesias. Yo te pido, Espíritu Santo, que soples de tu aliento de vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas revelación de tus planes para cada congregación representada en este lugar. Ahora, Señor, sopla. Abrí nuestros ojos, derrama una unción especial sobre cada iglesia representada, Señor, en este lugar. Compasión. Misericordia. Venía a sanar todo corazón lastimado, todo corazón cansado. Venía a fortalecerlo con la potencia de tu Espíritu. Y derramar sobre cada uno de los que estamos acá un espíritu de reconciliación. Despertá esos corazones que van a ser los que traigan paz en medio de los conflictos en las iglesias. Que van a ser mediadores de la unidad en medio de las situaciones de división que el enemigo va a querer levantar. En el nombre de Jesús.
Derrama una unción de gracia sobre cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y seguí con tus ojos cerrados ahí en tu lugar. Era tremendo lo que Pris decía, ¿no? Este Jesús se mueve entre las 7 iglesias. Iglesias llenas de defectos, iglesias que habían perdido su primer amor, iglesias que aún había fornicación en medio de ellas, había tantas cosas. Iglesias imperfectas como las iglesias de hoy en día. Pero podés ver a este Jesús que no tira la toalla porque ama apasionadamente a la iglesia. Amar es más poderoso que juzgar cuando queremos transformar. Podés escuchar a Dios diciéndote: yo no tiro la toalla y necesito un ejército de hijos que tampoco la tiren. Dios te puso en un lugar estratégico en el cuerpo de Cristo. Y no importa si vos decís: es que no tengo lugar para predicar, quizás no tengo lugar para impartir lo que Dios me dio. Dios te puso en un lugar y Dios te dio rodillas y te dio lágrimas. Y tus rodillas y tus lágrimas van a traer sanidad al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no haces un compromiso en tu corazón en este momento? Levanta tus manos ahí en tu lugar y haz un compromiso en tu corazón. Dile, y primero empecemos de esta manera: Señor, te pido perdón por pensar que no estabas en medio de la iglesia. Te pido perdón por muchas veces criticar y por muchas veces dejar que de mi corazón brote enojo, brote rencor. Aun cuando veía cosas que justificaban ese enojo en la carne, te pido perdón por no ver a la iglesia con tus ojos, por no sentir con tu corazón. Por eso te pido, papá, que ahora que puedo ver, Señor, para no volver a caer en medio de esta situación de vuelta, vos pongas en mi corazón amor por la iglesia local, amor por la iglesia de Cristo. Pedile ahí en tu corazón: quita los velos de mis ojos, dame la habilidad de amar como vos amás, de ver como vos ves. Papá, de estar en medio de esa iglesia que vos amás y restaurarla y sanarla a través de mis rodillas y de mis lágrimas. Y haz un compromiso en tu corazón en este momento: no voy a parar hasta que no vea la gloria de Dios establecida en mi iglesia local. No voy a parar y voy a orar y voy a llorar, y cuando se me terminen las palabras voy a derramar lágrimas, y cuando no haya más lágrimas habrá gritos, pero no voy a parar hasta verte formado en mi iglesia y hasta ver que lo que vos prometiste sobre mi ciudad y sobre mi iglesia, vos lo vas a cumplir. Haz ese pacto en tu corazón en el nombre de Jesús. Yo sentía tan fuerte del Espíritu que tuve como una visión de que hay tierra que Dios quiere remover de tu corazón, que eran relaciones. Quería Dios restaurar relaciones o relaciones que tuviste y que fueron quebradas dentro de la iglesia. Aleluya. O incluso ahora. Ahora el Espíritu Santo quiere entrar a tu corazón y remover esa tierra. Hay muchos que les tienen que entregar daños, cosas que sintieron en su corazón, como lanzas que sentiste o lanzas que vos tiraste a otra. Hay como una convicción de pecado de quitar todo rencor del corazón. Padre, yo oro, Jesús, para que todo lo que está debilitando la iglesia, rencor en el corazón, Padre, toda tierra enferma o toda tierra estéril, fruto de los daños, fruto, Padre, de los golpes, frutos, Padre, de que algunos se han sentido despojados del manto porque fueron muy duros, fueron fuertes palabras. Pero hoy Dios te dice: remuévelo de tu corazón, remuévelo, remueve de tu corazón toda dureza del corazón, toda dureza. Entregáselo a Dios para que Él los sane. Dios remueve la tierra estéril o la tierra que estaba contaminada por tierra de amor y de paz, en el nombre de Jesús. Y que nadie se sienta condenado en esta hora. Si vos dejaste una iglesia con una mala actitud, también cerremos nuestros ojos un minuto más y Espíritu Santo ahora sana cualquier cosa que haya pasado.
y no estamos mirando hacia lo que hicimos mal, sino lo que a partir de ahora entendemos y queremos hacer bien, Señor. Sé que muchas veces vos movés personas y tu espíritu nos lleva de un lugar a otro, pero muchas veces es esta falta de entendimiento la que nos mueve. Por eso, Señor, vos que siempre redimís nuestros errores, yo te pido que ahora saques todo pensamiento que alguien pueda tener en este lugar, que porque me cambié de iglesia ya perdí el plan de Dios en esto. Padre, ahora ven a sanar con un bálsamo esto. Señor, vos siempre nos das nuevas oportunidades. Pero Señor, ahora con este entendimiento, en esta charla que estamos teniendo contigo, y cuando te preguntamos, Dios, ¿qué es lo que vos amás? Y te estamos escuchando decir, yo amo a la iglesia local, yo me entregué por amor a esa iglesia, y cuando yo veo mal a la iglesia, voy a la cruz por ella. Cuando yo veo mal a la iglesia, yo le lavo los pies. Yo soy capaz de lavarle los pies hasta el que me va a traicionar. Yo soy capaz de lavarle los pies a Judas. ¿Qué hace Dios cuando ve a un Judas? Le lava los pies. Y aún deja que le dé un beso. Por eso, Padre, queremos ser como Cristo en esta hora. Señor, levanta una generación que en este lugar salgan pacificadores, salgan restauradores, salgan personas como Efesios 5 que aman la iglesia y se entregan por ella para purificarla. Yo levanto en el espíritu lo que Dayana decía. Señor, estos mártires a su orgullo, estos mártires que dicen, yo por amor soy capaz de dejar mi posición, de dejar mis sueños, de ser paciente. Danos ese amor para caminar en medio de la iglesia. Y Padre, yo declaro que esta actitud va a desatar el rugido del león en estas iglesias locales. Esta actitud va a traer un avivamiento. Y Señor, declaro que aún estas personas que hasta estaban pensando irse, ahora vos las vas a reconectar para traer un avivamiento. Por eso Satanás te quería sacar, porque esta actitud te posiciona para que Dios pueda derramar un avivamiento en esa casa. Pídele para terminar, Señor, aviva mi iglesia local. Señor, con una sola palabra vos ordenaste el caos del mundo. Con una palabra trae un avivamiento a esa casa. Y no voy a dejar de orar hasta no verlo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. 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 ¿Cuántos sintieron un poco más lo que Dios siente por su iglesia? Y oramos ¿cuánto? 10 minutos. Imagínate si empezás a orar sin cesar por tu iglesia. No. Dios te va a usar para ese avivamiento. Amén. Nos quedan 20 minutos y yo quisiera saltearme un poquitito. Pero ¿cuántos quisieran que hablemos un poquito de la pasión por Israel? Sí. Al menos para entender algo de esto. Así que no sé quién se anima, les estoy dando el fierro caliente. Pero ¿quién se anima a empezar a hacernos entender? Solo voy a leer un versículo para ponerle un contexto, porque sé que cuando hablamos de esto es necesario usar la palabra, ¿sí? No estamos hablando de un amor romántico, no estamos hablando de que ahora vamos a usar el kipá, vamos a agarrar el shofar y vamos a empezar a hablar en hebreo, ni vamos a circuncidar a nadie, gracias a Dios. Así que no estamos hablando de eso, ¿sí? Aunque, no. Mentira. Estamos hablando, si quieres anotar esto, es importante que tengas la base bíblica. Isaías 62:1 habla del amor que Dios tiene por Jerusalén, ¿sí? Y todo Isaías, si vos querés saber lo que Dios siente por Israel, lee Isaías 60, 61 y 62. Ahora vos me decís, Mariano, eso es el Antiguo Testamento. Ok, ahí te va en el Nuevo. Romanos 11. Me voy a pasar unos versículos para que primero vos entiendas lo que Pablo llama el misterio de Israel. El Nuevo Testamento, también tenemos un estudio que son los 7 misterios del Nuevo Testamento. Ven que encerramos todo en 7 nosotros. Pero son 7 cosas que el Nuevo Testamento llama misterio. Cuando la palabra habla de algo que es un misterio, es una invitación a profundizar. Es Dios diciéndote, si no vas profundo, no lo entendés.
Israel, ahora van a ver, es un misterio que Pablo nos dice. Pero miren verso 1, se los voy leyendo rápido, pero escúchenme. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? Nuevo Testamento. Dios, Pablo escribiendo a los gentiles. Pablo escribiéndole a los que no son judíos. Dice, iglesia de Argentina, iglesia romanos, iglesia gentil. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Después lean todo, me salteo al 2. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Me salteo al 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Dice, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles. O sea, dice, yo tuve que cegarlos para que ustedes sean salvos. O sea, su transgresión fue para que ustedes sean salvos y ahora ustedes los provoquen a celo. ¿Sí? Verso 12, escuchen esto. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena? No, ayúdenme por favor. ¿Cuánto más será su plena? O sea, Dios dice, si yo los tuve que enceguecer para que ustedes sean salvos, o sea, si su transgresión fue bueno para ustedes, imagínense cuando yo los restaure plenamente. O sea, Dios va a restaurar plenamente al pueblo de Israel. Verso 25, escuchen esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que ignores este misterio. O sea, ¿qué dice Pablo? Este tema de Israel no lo pueden ignorar. Decí conmigo, no lo puedo ignorar. Hay gente que dice, bueno, pero a mí lo de Israel no entiendo mucho. Bueno, Pablo te dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, si vos ignorás que Dios tiene un plan para Israel, iglesia en el mundo, te volvés orgullosa. ¿Crees que sos los únicos en el plan de Dios? No. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Decí conmigo, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿No me pusieron ese? Ahí está. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Estás escuchando? O sea, Dios dice, yo los endurecí en parte para que ustedes sean salvos, pero ahora su salvación los va a provocar a celo, y gracias a ustedes, iglesia, porque van a decir, gracias Dios por haber hecho este plan, por haber sacrificado al pueblo de Israel, haber cerrado su corazón para que el evangelio llegue a nosotros, pero ahora nosotros te vamos a devolver este acto de amor, los vamos a provocar a celo y vamos a cumplir lo que vos amás, que ellos sean salvos. Y después empieza diciendo, vendrá de Sion el libertador. ¿Por qué? Porque para que Cristo venga, tiene que haber salvación en Israel. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Jesús miró a los judíos, dijo, yo no voy a volver hasta que ustedes no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el pueblo de Israel fue el frasco de alabastro que Dios quebró y entregó para que nosotros seamos salvos. Pero ahora nosotros decimos, Señor, sabemos que vos amás a ese pueblo porque es una pasión en tu corazón, y ahora te vamos a devolver esto y todo Israel será salvo. Entonces Dios está revelando este misterio, y hay tanto, no es un misterio, nosotros también estamos meses hablando de esto, pero también la palabra dice en el Salmo 122:6 que los que aman a Israel son prosperados en todo, porque dice, yo los amo y los que aman lo que yo amo son prosperados. Misión es un ministerio bendito y prosperado, porque entre otras cosas somos muy intencionales en nuestro amor por Israel. No es un amor romántico, no es un amor, repito, de la cultura, es un amor de saber que Dios tiene un plan para ellos.
Y a veces uno dice, pero los judíos son cabezones, no son duros. O sea, yo tengo contacto con judíos y es una mala experiencia. Claro, Dios los hizo duros, dice la palabra, los endureció para que vos seas salvo. Y cuando vos seas salvo, dice la palabra, Dios te va a usar a vos para no solamente ablandarlos, sino para que ellos conozcan a Cristo. Entonces, el corazón solo funciona bien cuando amamos lo que Dios ama. Y mi consejo es, esta es la teología, ¿no? Pero si vos querés amar a Israel, empezá a orar por Israel. Por eso hay muchos versículos que dicen, Dios dice, oren por Israel. Porque ustedes ven las noticias, si ustedes ven sus experiencias con los judíos, les va a chocar. Pero si empiezan a orar, van a sentir lo que yo siento. No hay nadie que ore por Israel que no termine no solamente amando, sino empezando a ejercer un plan. Si nosotros les contáramos lo que estamos viviendo con los judíos, es sobrenatural y es una señal del regreso de Cristo. Se están abriendo a Jesús como nunca antes. ¿Y saben por qué? No porque vamos simplemente a predicarle, porque Dios ha puesto amor en nuestro corazón. Y nunca nos pasó, ahora en noviembre fuimos, bueno, ya todos los que estamos acá fuimos a Israel, ¿no? Las chicas fueron el otro año, nosotros fuimos ahora en noviembre. Estamos yendo, pero no vamos a hacer el viaje turístico, ¿no? Sacarnos la selfie con la cruz, iba a decir, con la tumba, o no, nos vamos a predicar, vamos a servir a la iglesia. Pronto vamos a abrir una misión en ese lugar para cumplir esta palabra, para provocar a celo a los judíos. Y Dios nos está respondiendo. Y este año, como nunca, vimos judíos ortodoxos decir, yo no me cierro a que Jesucristo sea el Mesías. Nunca lo hemos visto. Hemos abrazado a judíos y nos decían, ¿por qué nos aman si todo el mundo nos rechaza? Oh, te amamos porque nuestro Salvador es judío, Jesucristo, del linaje de David, va a ocupar el trono de David. Mi Señor es el mismo Mesías que estás esperando, y lo abrazamos y ellos se quedan en shock. Y hemos tenido experiencias increíbles. Yo sí, ahora les dejo hablar a todos, pero sí, a mí me encantaría, Dama, que cuentes la experiencia de aquel año con aquel judío. Y lo que quiero mostrarte es como Dios, cuando Dios restaura esta pasión, no solo te prospera, no solo te usa, sino que los provocamos a celo y le estamos dando al Señor una ofrenda. No es que solo Dios ama a Israel, Dios ama a los perdidos, Dios ama a las naciones, Dios ama a la iglesia, pero ¿cuántos quieren amar lo que Dios ama? ¿Sí? Y en los próximos años todo el mundo se va a poner en contra de Israel porque van a ver los noticieros, porque van a cometer errores. Escuchen esto, amar a Israel no es decir estoy de acuerdo con la política de Estado de Israel. ¿Sí? ¿Cuántos aman a Argentina? ¿Sí? No, ¿cuántos aman a Argentina de verdad? Ahora, no estamos de acuerdo con todas las decisiones políticas, pero amamos a Argentina. ¿Y cuántos saben que el amor todo lo puede, todo lo soporta, pero todo lo vence y todo lo transforma? Entonces, hay gente que me dice, yo digo, yo amo a Israel. Ah, Mariano, pero vos estás de acuerdo con cuando... No, yo no dije que estoy de acuerdo, yo dije que lo amo. Y ese amor, porque mi Señor ama a Israel, porque Cristo cuando es hombre, es judío, y va a venir como un rey judío. Yo amo a Israel. Y ese amor va a transformar ese pueblo, aún en su dureza, en sus errores y en sus pecados, como lo hizo con nosotros. Entonces, ahora sí, estos últimos minutos, yo ya no hablo más, quiero que ustedes cuenten, cada uno tiene una experiencia con Israel, porque todos fueron. Empezá, Dama, y el que quiera seguir. Bueno, nosotros con PRI y gran parte del equipo de misión fuimos en el 2015 y me había pasado una experiencia muy vivida, muy disfrutable para contar con el Espíritu Santo, que fue que cuando fuimos a Israel, en el primer momento que pisamos el aeropuerto, realmente uno siente como algo lindo, lo que el corazón de Jesús siente, pero también es como una tristeza, algo amargo, por lo que la Biblia habla específicamente del plan de Dios, el plan de Jesús para con Israel. Y una de las cosas que me había marcado en ese viaje fue que estábamos en una iglesia. El último día hicimos un entrenamiento intensivo en una iglesia local de Israel y estábamos ministrando la adoración, y en eso el pastor principal de la iglesia se acerca a mí y me dice, ministra la ofrenda. Y yo, ¿qué? Estoy cantando, pastor. Ministrar la ofrenda. Entonces,
uno aprende obediencia, ¿sí? Y le dije, ok, y seguí ministrando la ofrenda. No les gusta a los ministros de adoración ministrar la ofrenda. Vamos a orar por eso, porque está mal eso. Aprendan a servir en todo. Seguí, perdón. Y bueno, dije, bueno, está bien, me mando, dije, voy a ministrar la ofrenda. Una cosa es ministrar la ofrenda en la Argentina, otra cosa, imagínense, en Israel. Yo hablo chaqueño, se me olvidan las S, se me olvidan todo. Dije, bueno, Señor, ayúdame. Y me acuerdo que cuando terminamos de ministrar, yo le quería avisar a Mariam que el pastor me dijo que ministre la ofrenda y él no me ve, entonces yo empiezo a ministrar. Pero antes de empezar a ministrar, hago una pequeña oración que ni siquiera mis labios alcanzaron a escuchar, mi propio oído, mi voz, sino que fue en el pensamiento. Espíritu Santo, era más por temor igual. Espíritu Santo, guíame a ministrar la ofrenda en Israel. ¿Cómo ministro la ofrenda? Y cuando empiezo a orar y empieza Dios a ponerme palabras y empiezo a soltar esas palabras. Ni sabía que estaba orando, ni lo que estaba diciendo, no agarré un versículo de la Biblia, sino que simplemente empecé a hablar lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón y me empezaba a traer en mi vocabulario y empezaba a soltar esas palabras. Cuando termina toda la reunión, en el medio de la reunión, imagínense la mirada de Marian a mí, ¿qué estás haciendo? Estoy juntando la ofrenda. Termina la oración. ¿Quién te dijo que juntes la ofrenda para misión? Yo dije, esta ya se quiere llevar plata de Junten Israel, dólares, no entendió 100 nada. dólares. En eso que estoy ministrando. Ahora, es importante decir esto, perdón que me interrumpa, Sí. que había, o sea, de la guía. había un judío ortodoxo que era nuestro guía y había estado todo el viaje con nosotros y varias veces le habíamos querido predicar de Jesús, pero él directamente un día a mí me dijo en la cara, me dijo, si vos querés que nos llevemos bien todo el viaje, no me vuelvas a hablar de Jesús. O sea, así fue como diciendo, o sea, soy judío ortodoxo y si bien nos veníamos tan bien, pero era como que el tema, entonces nosotros fuimos a muchas iglesias a ministrar y él nunca entraba a la iglesia, pero este era el último día y resulta que él entra a la iglesia, se queda así contra la pared viendo toda la parte de la música, pero cuando Dama empieza a ministrar la ofrenda, él como que pone cara de enojado, porque ¿qué pasa? Yo lo estaba mirando de reojo. Y aunque era una iglesia de cristianos, yo dije, listo, si este se queda acá, yo paso a predicarle a él. No, perdón todos los demás, Señor, tocalos, pero yo quiero darte este judío para vos, ¿no? Entonces yo estaba orando, dale, que Dama termine rápido, quiero predicar el evangelio. Y ella empieza a ministrar la ofrenda. Y yo miro de reojo y el tipo pone cara y se va. Y yo digo, no puede ser. Digo, ¿quién la mandó a Damaris a ministrar la ofrenda? Digo, te daba yo toda la ofrenda, pero se fue. ¿Y qué creen? No volvió más. No, fue mi predicación más deprimida de la historia. Pero seguí la historia. Y termina la reunión, terminamos de ministrar, termina todo, estamos saludando a las personas y yo veo que Manuel se llama, vuelve a entrar a la iglesia, pero viene derecho. ¿Viste cuando ves que alguien te viene con la mirada, voy hacia vos? Entonces yo me empecé como, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Y agarra y no me dijo nada, directamente, o sea, no me preguntó nada, fue de una y me dijo, ¿quién te enseñó esa oración? Y yo le miraba, ¿qué oración? Dice, ¿quién te enseñó la oración que hiciste en el momento que pidieron la ofrenda, que hablaron acerca de la ofrenda? Y yo como que no caía, ¿no? Y le digo, la oración de la ofrenda. Y ahí el Espíritu Santo me dice, lo que oraste en el momento que estabas ministrando. Entonces le digo, ¿sabes qué, Manu? No me enseñó nadie esa oración. Yo no la leí en ningún lugar, nadie me la dijo, nunca aprendí en otro lado, pero sí hay una persona que vive dentro mío y se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dijo todo lo que oré en ese momento. Y él me mira con una cara sorprendido, era blanco, quedó transparente, quedó como, y me dice, y hacía como, yo no sabía si estaba molestando o qué, y me dice, no puede ser, y se ponía la mano así y me decía, no puede ser, y yo, ¿qué? Y dice, esa es la oración que hacemos los judíos. Todos los judíos, cuando somos chiquitos, la primera oración que nos enseñan es la oración que hacemos todos los días. Y yo quedé ahí, wow, aprendí, Espíritu Santo, a orar en Ahora, lo fuerte es que él se fue. ¿Saben dónde se fue? Él le dice, yo me fui al micro a buscar mi libro de oraciones ortodoxas para ver si era la misma oración, y era la misma. Y esta charla le termina diciendo a Damaris, yo ya estaba ahí con ella en ese momento, y dice, evidentemente ustedes tienen algo que yo no tengo. O sea, es tan fuerte lo que... Ustedes no saben cómo siguió ese último día del viaje. Él estaba transformado. Y fue tanta la transformación, seguimos en contacto,
que el Espíritu Santo, le hablamos de Jesús, todo, y Él se abrió ahí. Y pasan unos meses y es Navidad. Y para mí, ¿saben cuál fue la señal? De que Él me manda un mensajito de WhatsApp, me dice, feliz Navidad, pastor. O sea, pensá un judío que te diga feliz Navidad y ya entendés que ese tipo... Ahora, o sea, entienden el principio, entienden lo que es provocar a celo, ¿sí? Pero no empieza todo ahí. ¿Por qué Dios hace eso? Porque hay una generación que está orando, que entiende el misterio, que quiere amar lo que Dios ama, ¿sí? ¿Alguien más quiere contar su experiencia con Israel? Nos quedan 4 minutos 10, así que 1 minuto para cada uno. Ya vos te queda 50 segundos. Bueno, rápidamente les quiero contar lo que... No, sentía esto, ¿no? Y quería compartirles esto. Creo que de todas las pasiones del corazón de Dios que enseñamos y que hablamos, estas 7 pasiones del corazón de Dios, Israel es la menos razonable de todas, es la que menos podemos filtrar por la mente, es la más espiritual, es la que solo se despierta en el corazón de los hambrientos, ¿no? Uno puede estudiar la pasión por la intimidad y tiene sentido, ¿no? Jesús quiere tener intimidad con nosotros, Dios quiere relacionarse con nosotros, los perdidos, tiene sentido, aún el regreso de Cristo leyendo Apocalipsis, esto tiene sentido. Pero Israel es un misterio. Israel se activa en el corazón de aquellos que impetuosamente interceden y encuentran que hay algo detrás de ese velo y se animan a golpear para cruzarlo. Recuerdan, no me acuerdo si es en Números 34 o realmente no me acuerdo bien la cita, pero cuando le piden a Balaam que maldiga a Jacob, ¿se acuerdan, no? Que le piden que maldiga a Jacob y cuando empieza a orar, a querer maldecirlo, ¿qué es lo que sale de su boca? Bendición, bendición, bendición. Porque aquellos que empiezan a orar por Israel, aquellos que empiezan a interceder por Israel, solamente pueden ver su belleza. Y a principio del año pasado, 2018, nosotros realmente oramos por Israel y yo tenía algún cierto entendimiento de los beneficios de orar por Israel, pero Dios en febrero aproximadamente me dijo, quiero que vayas a conocer mi ciudad. Y fue una locura viajar este noviembre, ¿no? Fuimos allá a la ciudad santa y estuvimos por todo Israel, terminamos en Jerusalén y fue hermoso. Pero aún volviendo de allá decía, ok, está buenísimo, pero hay algo que todavía no entiendo. Y fue en estos días, realmente, bueno, lo contaba hoy en la prédica, que intercediendo y clamando, Dios empezó a poner imágenes de aquel viaje y esas imágenes se volvieron como un fuego en mi corazón que no paraba de arder y no tiene una explicación lógica, porque eso es lo que pasa con Israel, o lo que yo siento que pasa con Israel, no tiene una explicación lógica, es el corazón de Dios entrando en tu corazón y alterando totalmente lo que hay adentro de él. Entonces, yo quería compartirte esta experiencia, ¿por qué? Porque entiendo de que si querés realmente desarrollar esa pasión del corazón de Dios, vas a tener que contender, vas a tener que ganarle a la mente, vas a tener que ganarle a los prejuicios, vas a tener que ganarle a un sistema antisemita que todo el tiempo te está bombardeando de información diciendo que no tiene sentido amar a Israel. Pero aquellos que cruzan ese velo pueden ver a cara descubierta ese misterio y realmente son transformados. Yo te invito, te animo a que inviertas tiempo en orar, aún sin saber, aún sin entender. Yo te puedo asegurar que es tan importante para el corazón de Dios que un día vas a terminar viendo y vas a terminar en el Espíritu comprendiendo y entendiendo. Recuerden dónde empezamos. Estas son cosas que Dios ama. Y cuando nuestro corazón se alinea con lo que Dios ama, empieza a funcionar bien. Y de eso se trata, ¿no? Y está en la palabra. El que quiera más, y vamos a terminar orando en unos minutitos. Uy, ya está. Dale. Dos cositas. Pensaba por qué Israel y Jerusalén son una ciudad santa. Y le decimos de esa manera. Y es porque fueron apartadas por Dios. Fueron predestinadas por Él. Y pensaba que es clave en el corazón de Dios que veamos esa ciudad y esa nación apartada por Dios. Porque una de las cosas que hablaba y ahí en Romanos 11 es que ¿cuál es nuestra tarea como iglesia gentil?
la palabra de Dios dice que nosotros vamos a despertar a celos, que el avivamiento que Dios va a despertar en la iglesia gentil es la que va a hacer que esos velos caigan y que el corazón de la iglesia judía llegue a salvación. Entonces, este despertar del amor de Dios en nuestro corazón hacia el pueblo gentil va a hacer que nuestro amor por Él crezca, que el mayor derramamiento del Espíritu venga sobre la iglesia gentil, que venga y nos lleve a la plenitud, que va a despertar a celos a su pueblo y va a manifestar los planes de Dios para todas las naciones a través de Israel, como Él lo hizo desde O sea, Génesis. ¿escucharon eso? No, o sea, nos conviene. Eso es lo que dice Romanos 11. Dice, si su error les dio salvación, su plena restauración, van a ver lo que va a hacer con ustedes. Entonces, tenemos que terminar porque queremos tener la noche de cierre. Pero déjame decirte dos cosas sobre Israel para terminar. No sé si me pueden hacer una seña a ver si está ese videito que pedí, que les quería mostrar algo de Israel. ¿Sí? ¿Va a estar? Bueno, igual esperemos. Saben que soy medio chicato, no veo mucho, pero me están diciendo que sí, ¿no? Sí, sí dicen que sí, ¿no? Ok. O sea, veo como una sombra ya que me hace algo. Dos cosas, si quieren ver un videito de algo de Israel, ¿sí? Que vivimos, pero escuchen dos cosas. La primera, esta es una conferencia profética, ¿sí? Y como venimos hablando, lo profético tiene que ver con empezar a edificar en la iglesia no solo lo que fue, lo que es, sino lo que ha de venir. Y esta gran ignorancia que lamentablemente hay en el cuerpo de Cristo sobre lo que ha de venir hace que esos 150 capítulos que la Biblia dice en lo que ha de venir, como no los hemos estudiado, claro, Israel, de hecho alguien dijo, donde dice Israel, pongan la iglesia y es lo mismo. Y eso contradice la Biblia, ¿sí? No está bien eso, o sea, que vos puedas usar un principio, que lo que Dios habla de Israel se aplica a la iglesia, eso es una cosa, pero eso va a pasar en Israel, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia por muchos años dijo, donde dice Israel, pongan la iglesia? Porque no había Israel. Hace 70 años, o sea, Israel en el 70 después de Cristo fue destruido, se borró del mapa el Estado de Israel, pusieron a una gente ahí, los romanos pusieron un grupo y para que los de Israel le tengan miedo y nunca más quieran volver ahí, le pusieron palestinos, que significa filisteos. ¿Les suena eso? Saben que palestino es la traducción de filisteo. No es que los palestinos son los filisteos de la Biblia, pero los romanos dijeron, vamos a poner un pueblo acá, o sea, destruyeron a los judíos, los exiliaron y dejaron un pueblo ahí y le pusieron de nombre filisteos. ¿Para qué? Para que los judíos sepan, cada vez que escuchen Palestina, recuerden el pueblo bíblico que siempre fue el enemigo de Dios, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que Dios no tiene un plan para los musulmanes, para los palestinos, pero quiero que entiendan el principio espiritual. Ahora, después de 2000 años, oh casualidad, qué locura, contra todos los pronósticos, por 2000 años, holocaustos, persecución, pero pasan 2000 años porque Jesús dijo, antes que vuelva habrá salvación en Israel, pero Israel estaba casi desaparecido, pero ahora vuelve a haber un Israel. Y Israel, oh casualidad, vuelve a la tierra prometida que Dios le dio a Abraham. Hace 70 años vuelve a haber un Israel. Entonces ahora la gente empezó a decir, entonces esas promesas que decía que Dios iba a volver a hacer algo en Israel, ¿no serán literales? No, pero habla de Jerusalén y no hay un Jerusalén. Y en el 67 vuelve a haber un Jerusalén. Y en el 2018... Estados Unidos y algunas naciones, yo sé que a través de política y esas cosas, pero no sé a través de que vuelven a decir Jerusalén es la capital de Israel. Todo lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué te queremos decir con esto? Que más allá de tu teología, te estoy hablando de la realidad. O sea, en los próximos años, escucha esto, y el que tenga oídos, oiga, te estoy hablando de Biblia pura. El camino de la iglesia y de Israel se encuentran. Por eso estamos hablando de esto, no porque ahora es la moda y nos ponemos el kipá y tocamos. No tiene que ver con moda, no tiene que ver con cultura, ¿sí? Tiene que ver con la estrategia de Dios para el regreso de Cristo. Entonces, o lo entendés o te quedás afuera, porque Dios lo va a hacer. Dios no te va a pedir permiso para hacerlo.
Ahora Dios quiere que seas parte porque Dios te ama. Y Dios dice, quiero que ames lo que yo amo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que por muchos años, Apocalipsis, Daniel, Isaías y muchas profecías bíblicas se interpretaban simbólicamente. ¿Por qué? Porque no había un Israel, no había un Jerusalén. Entonces teníamos que decir, bueno, es un simbolismo, porque eso pasó hace 2000 años. Pero resulta que ahora hay Israel, hay Jerusalén, solo que la teología de la iglesia sobre Apocalipsis sigue siendo de hace 200 años cuando no había. Entonces tú decías, esto es todo simbólico, todo confuso. Pero cuando vos estudias ahora Apocalipsis a los ojos de lo que está hoy, es todo claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Si vos hoy vas, por ejemplo, Jesucristo dice que Él va a desatar, antes que Él venga, un espíritu de engaño en la tierra. Jesús va a permitir y que todos los pueblos de la tierra van a ir a un valle que está en Israel, se llama el Valle de Megido, conocido como Armagedón. Literalmente dice, los va a reunir en el Valle del Armagedón. Y dice que todos estos pueblos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, todos se van a reunir ahí, vamos a matar a Jesucristo, endemoniados, el anticristo, y el Cordero los vencerá. Toda la Biblia habla, mire, Joel lo llama el Valle de la Decisión, toda la Biblia habla de lo que va a pasar ahí. Solo que la iglesia decía, eso es simbolismo, porque ya no existe ese lugar. Ahora adivina qué, vos hoy vas a Israel, te bajás en el aeropuerto de Tel Aviv, te tomás un taxi y decís, llévenme al Armagedón. Y el taxista, que nunca leyó Apocalipsis, que no es cristiano, te va a llevar al Valle de Megido, donde dice la palabra que Cristo va a volver. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y queremos terminar antes de orar por Israel mostrándote un video que grabamos en Armagedón. O sea, y no te preocupes si nunca vas a ir ahora en tu vida, porque cuando Cristo venga dice que vas a estar ahí con Él, que Él va a venir con todos los santos. Así que yo creo que lo mires ahí un poquitito y digas, ojalá pueda ir ahora, pero si no voy no importa, dentro de poco nos vemos. Sí. ¿Amén? ¿Lo quieren ver? Y después terminamos orando para cerrar. Diciendo, vamos a matar y detener a Jesucristo. Y dice que Jesús va a pisar el lagar de la ira de Dios. Como que toda la ira de Dios se va a manifestar en este lugar. Después de haberse reunido, Jesús pisará a los ejércitos del anticristo en su lagar. O sea, es como, se llama el lagar porque así como las uvas serán pisadas para que salga el vino, Jesús va a aplastar a sus enemigos y a los que destruyen la tierra, y en vez del vino lo que va a salir es la sangre, dice Apocalipsis. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel. Vemos unidos los cristianos y los judíos. Dice, hoy en este valle voy a pelear por mi pueblo y por Israel. Dice, porque cerca está el día del Señor en el Valle de la Decisión. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? O sea, Dios suelta este espíritu, deja que Satanás engañe a las naciones diciendo, vengan a este Valle de Armagedón, millones de personas, vamos a pelear contra ese Jesús. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y hay varios versículos que dicen que nosotros vamos a venir con Él. O sea, esta no es la primera vez que vas a estar acá. Cuando Cristo venga, por eso dice acá, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos sus santos. Jesús va a venir y todos sus santos en este lugar con Él. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Declaramos que este es el valle de la victoria, este es el lugar donde Satanás será aplastado una vez y para siempre. Este es el lugar que le recuerda a Satanás que tiene el tiempo contado. Este es el valle donde veremos al fiel y verdadero. Oh, danos una impresión en esta tarde. Danos, Señor, un vislumbre. Ese día estaremos en este lugar con un cuerpo glorificado,
con un entendimiento que hoy no tenemos, Señor. Pero no tenemos que esperar ver para creer. Creemos, creemos, creemos y te adoramos. Adoramos al que vive y reina. Abre nuestros ojos, Señor. Despierta lo que viene, Jesús. Oramos, declaramos a los aires de esta ciudad, declaramos en esta zona, Jesús, declaramos una revelación de Jesucristo el juez justo, y que la iglesia, Padre, va a reconocer este carácter, el carácter del Rey de Gloria que viene como juez. Por eso ahora oramos y decimos: amado Rey, amado Rey. Una voz escuchará las naciones que claman: amado Rey, Jehová y Señor, amado Rey, Rey de gloria, amado Rey. Acompáñame de pie. Vamos a orar.